Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Damos gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te bendecimos. Alza tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Dale gracias por las oraciones contestadas. Si creíste la oración que hiciste, dale gracias por la contestación a tu oración en el nombre de Jesús. Oh, celebra a Jesús. No hay nadie como Jesús. Él siempre ha estado con nosotros. Él nunca nos deja. Él nunca nos desampara en el nombre de Jesús. Dale gracias, 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 gracias. Oh, en esta mañana. Oh, te damos gloria, te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan honra en el nombre de Jesús? Padre, gracias. Gracias, mi Dios, te adoramos. Jesús, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias. Aleluya. Oh, pídele al Señor que te hable en esta mañana en el nombre de Jesús. Oh, estoy aquí, Jesús, agradecido. Estoy aquí para escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Estoy aquí para escuchar tu voz, para que me hables, Señor, para que me dirijas, Señor, para que me guíes, Señor. Oh, Él nos guía, Él nos da dirección, Él lo hace, Él lo hace. Padre, gracias. Dile en esta mañana, Señor, dame guianza, dame dirección, y te doy gracias por la palabra que tú revelas a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Aleluya. Lucas 21. Le digo ahora el versículo. Aleluya. Y vea conmigo al versículo 36. 21, versículo 36. Sabemos que hemos estado compartiendo acerca de la oración, la importancia de la oración. ¿Cuántos llegaron conmigo a Lucas 21, versículo 36? Dice, velad, pues, en todo tiempo, ¿cómo? Así que, ¿cómo nosotros velamos en todo tiempo? Orando. Así, ¿es la oración importante? Porque el Señor dice, velad, velad, en todo tiempo. Y en todo tiempo es... todo tiempo, orando. La importancia de orar para que nosotros podamos velar, para que nosotros podamos vencer. La importancia de orar y velar. Velad pues en todo tiempo orando, que seas tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Para escapar de todas estas cosas, para escapar de todas las cosas que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo, la inmundicia que hay en el mundo, hay que orar. Hay que orar. Y no dice de vez en cuando, sino que dice cuándo, en todo tiempo. Amén. Pastor, ¿cómo hacemos eso? Meditando en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por eso aquí viene la importancia de la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Porque usualmente lo que nosotros meditamos es lo que está habitando en nuestro corazón, ¿sí o no? Si hay palabra de fe, en eso vamos a estar meditando. En medio de toda situación vamos a meditar la palabra de fe que abunda en nuestro corazón. La importancia de sembrar la palabra en nuestro corazón. Y dice, para que puedas escapar de todas estas cosas que van a venir y estar de pies, escucha,
delante de quién. ¿Delante de quién? ¿Cuántos quieren estar de pie delante del Hijo del Hombre? Aleluya. Yo quiero estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y por eso Dios nos da instrucción y también nos da guianza. Y dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de Olivos. Sabemos que Jesús enseñaba de día. ¿Y qué hacía de noche? ¿Qué hacía él en los olivos, en ese campo de olivos? Oraba. ¿Oraba a quién? Al Padre Celestial. Y vemos que él oraba en el monte. Versículo 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana. ¿Para qué? ¿Cuántos están listos para oírle en esta mañana? La importancia de venir a la casa de Dios. ¿Para qué? Para oír su palabra. Y hay personas que no entienden o no tienen la revelación de la importancia de lo que es venir a la casa de Dios. ¿Para qué? Para oír su palabra en su casa, porque sabemos que Él nos va a hablar. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo 26. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por un día más? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque hoy hubo un nuevo amanecer en tu vida? Hoy Dios está contigo. Ayer estuvo contigo y mañana estará contigo. Yo lo creo con todo mi corazón. Él nunca nos deja ni nos desampara. Dice el versículo, vamos al versículo 41. Dice Jesús, velad y orad. ¿Para qué? Eso es importante. Velad y ¿qué más? Y orad. ¿Para qué? Aquí está la clave para que tú y yo no entremos ¿en qué? En tentación. Muéstrame una persona que no ora, que no tiene hábito de oración. Me muestras una persona que está llena de tentaciones. Pero si queremos ser libres de la tentación, ¿qué vamos a hacer? Velad y orad. Velad y orad. ¿Y qué vamos a orar? ¿Qué vamos a orar? Dice, el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil, porque la carne se basa en la circunstancia que está viendo, pero el espíritu se basa en lo que Dios ha dicho, que todo es posible para Dios, que nada es imposible para Dios, que si yo puedo creer, yo voy a ver la manifestación de lo que yo estoy creyendo. Importante, porque todo lo que tú y yo hacemos en el reino de Dios se basa en la fe. Todo, incluyendo la salvación. Tú y yo recibimos salvación por medio de la fe. Todo en el reino de Dios se basa en el creer. Así que es importante creer. Así que es importante creer, por lo cual es también importante desechar ¿qué? La incredulidad. Porque todo se basa en el creer o el no creer. El que cree, recibe y vive en las promesas de Dios. El que no cree, dice, nada va a poder recibir de parte de Dios. Así que la fe es vital en la vida de un creyente. Porque todo lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios, lo vamos a hacer por fe. Si hay incredulidad en el corazón de esa persona, no va a ver todo lo que Dios le quiere dar. Así que es importante entender y conocer cuál es la voluntad de Dios. Y es importante seguir su instrucción. Y dice aquí, velad y orad para que no entres en tentación. ¿Cuántos están conmigo y de acuerdo que el avivamiento comienza conmigo?
Y el avivamiento comienza con la llenura del Espíritu Santo. Y el avivamiento, escucha, ¿cómo se manifiesta el avivamiento? ¿Cómo se manifiesta el avivamiento? Marcos 16:15 en adelante, el avivamiento se manifiesta con la predicación del Evangelio. Llenos de Dios, llenos de su palabra. Avivados en Dios, avivados en su palabra. Avivados en Él, predicamos su palabra, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Están callados en esta mañana? Yo declaro que están meditando en esto que estamos recibiendo. Así que el avivamiento comienza con la predicación del Evangelio de Jesús. Alguien puede decir amén. Vea para que lo vea conmigo. Vaya conmigo a Marcos, rapidito. Marcos 16, versículo 15. Así que hemos aprendido en un breve momento que para ser libre de la tentación tenemos que velar y orar. ¿Sí o no? Jesús lo dice, para que no entremos en tentación. Así que mientras yo estoy velando, yo estoy orando, y las personas dicen, pero pastor, ¿cómo es eso? Porque si las personas ven que algo es difícil, no lo van a hacer. ¿Están conmigo? Si las personas no entienden lo que tienen que hacer, no lo van a hacer. Como nosotros velamos y oramos. Todo esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver con el hambre y sed de la palabra. Y si yo hago el hábito de escudriñar la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo en esta mañana? Estamos escudriñando, estamos conociendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder aplicarla a nuestras vidas y vivir por ellas. Porque ¿de qué vale que yo conozca algo que no pueda aplicar? La importancia de orar es importante, pero el deleite viene cuando tenemos la revelación de lo que es orar. Número 1, orar es comunicación con Dios. Es comunicación con Dios, es hablar con Dios. Hablar es difícil. No es difícil, es hablar con Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce todo lo que hay. Ahora, y les dijo, ir por todo el mundo. El avivamiento comienza con el predicar a Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que son las buenas noticias a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, será sentenciado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que Jesús ya pagó la sentencia? Él pagó la sentencia. Tú sabes que tú y yo no vamos a ser sentenciados porque estamos en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús es que nueva criatura. Así que si tú estás en Cristo, tú no vas a ser sentenciado. ¿Cuántos lo creen conmigo? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Le comentaba yo a los hijos de Adonai que una tercera parte de nosotros es perfecta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro espíritu es perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo habita en él. Y Cristo no es imperfecto. El Espíritu Santo mora y es uno con nuestro espíritu. Dice que todo aquel que está en Cristo, un espíritu es con él.
Sabemos que una tercera parte de nosotros ha sido perfeccionada por el poder de la resurrección de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y estamos renovando el alma, pensamientos. Amén. Y sabemos que en un momento dado nos vamos a separar de este cuerpo y vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Aleluya. Dice: el que creyere no será ¿qué? Condenado o sentenciado a muerte, porque rechazar a Jesús es muerte. Y estas señales seguirán a este grupo que cree, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dice ahí: sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y cuál es el resultado? Y sanarán. Y sanarán. Ahí vemos lo sobrenatural. Y vemos que Dios les dio autoridad. Y dice el 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la derecha. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales, con lo sobrenatural. Dios estaba confirmando el poder de Dios. Lo sobrenatural, dice ahí, y esas señales le seguían. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Vemos que el avivamiento comienza con la predicación del Evangelio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 4. Vamos a ir rápido. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. ¿Cuántos saben que es responsabilidad anunciar el Evangelio? Realmente es decirle a otros lo que Dios ha hecho en ti. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me dio vida, Dios me libró de la muerte, Dios me sacó del lodo cenagoso, me limpió, me lavó. Realmente hablar de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Dice: anunciando el Evangelio. Entonces Felipe dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Les predicaba a Cristo. La importancia de predicar a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Predicaban a Cristo. Eso es lo que estamos llamados a predicar. Y la gente unánime, dice, escuchaba atentamente. Vemos que este varón estaba ungido. Las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más? Y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y escucha, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este año 2018? Donde el cojo salta, donde el sordo escucha, donde el mudo habla. ¿Cuántos están conmigo? Porque todo esto es en fe. Y estas señales seguirán a los que creen. Lo sobrenatural es para aquellos que creen. Aleluya. Dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 3, estamos cerca, versículo 1. Hechos capítulo 3,
versículo 1. ¿Cuántos llegaron? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Vemos que ellos subían diariamente al templo. A las 3 de la tarde, ¿cuál era el propósito? La oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, ¿y qué más? Y anda. Eso es autoridad, eso es fe. Eso es autoridad y eso es fe. El evangelio, lo que te doy en el nombre de Jesús, recíbelo. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, ¿y qué más? Y saltando, ¿y qué más? Alabando a Dios. Y todo el pueblo, diga, todo el pueblo, le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas. Ellos pudieron ver el poder de Dios cuando oraron. Los discípulos declaran, ¿cuántos saben que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre? Y ellos dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. La oración es poderosa. La oración es poderosa. Tengo mucho que compartir y quiero ver cómo lo... Vaya conmigo a... Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en esta mañana. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. La oración es, diga conmigo, la oración es comunicación con Dios. Esa es la oración. Es comunicación con Dios. Una oración poderosa es, súper poderosa es, Señor, enséñame. Otra oración poderosa es, Señor, ayúdame. Otra poderosa es, Señor, guíame. Eso es una oración poderosa. ¿Sí o no? Hay personas que piensan que la oración tiene que ser de 10 a 15, 20, 30, una hora. No, Dios conoce el corazón. El decir, Señor, ayúdame. ¿Cuántos están conmigo que el Señor te está escuchando? Y la oración es comunicación con Dios. Y para nosotros tener resultados es importante conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo oramos la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuándo se ora en el Espíritu? ¿Cuándo oras las palabras de Dios? Porque sabemos que la oración que produce, número 1, es la que está basada en la voluntad de Dios. Y número 2, la que es dirigida
por el Espíritu Santo. Velar y orar para que no entres, ¿qué? En tentación. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? La tentación no es de Dios. Y como nos dice en Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios no hace con nosotros lo que no se puede hacer con Él. ¿Están conmigo? Dios nunca nos va a exigir algo que Él ya no ha hecho por medio de Jesús. Entonces vemos que Él fue tentado, Él fue llevado por el Espíritu al desierto, fue guiado, pero Él fue tentado por el diablo. ¿Lo están viendo? Conmigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, y fue tentado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué hacía Jesús mientras estaba en el desierto esos 40 días? ¿Qué él hacía? Él estaba ayunando. Y sabemos que el propósito del ayuno es para entrar en comunicación con Dios, ¿sí o no? Sabemos que en esos 40 días Él estaba ayunando, por lo cual también estaba orando. Vino el hambre. Vemos lo físico. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me sigue? ¿De qué va a vivir el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres... ¿Cuántos sabían que Jesús sabía quién él era? Si eres hijo de Dios. Y tú sabes que el diablo hoy en día le hace eso a mucha gente. Si eres salvo, si eres un hijo de Dios. Si crees. Y entonces ¿qué entra? La condenación. Eso es lo que el diablo hace. Condenar a las personas para que se aparten de Dios. Diga: yo no recibo condenación. Si tú estás aquí, es porque tú eres un hijo de Dios y estás aquí para escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo con todo mi corazón. Si estamos aquí, es porque estamos buscando de Dios. Si estamos aquí, no estamos aquí para perder el tiempo. Si estamos aquí es porque hemos recibido la herencia de hijos. Somos hijos, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Pero vamos a seguir aquí. Y vemos que Jesús fue tentado. ¿Y cuántos saben que Él venció toda tentación? ¿Por qué Jesús no entró en tentación, aunque fue tentado? ¿Qué Jesús le dice a los discípulos? Velad y orad para que no entres. Y Jesús podía dar testimonio de eso, porque eso fue lo que Él hizo en el desierto por 40 días y 40 noches. ¿Alguien ha tenido hambre en un momento dado? Lo voy a poner así: mucha hambre en un momento dado. Y te ponen al frente
tu plato favorito. Y alguien te dice, ¿quiere? ¿Cuántos fueron tentados en el ayuno en un momento dado? En el ayuno que es, claro. Claro. Yo tuve que hacer un viaje a Albany con el CEO de la compañía. Y yo sabía que íbamos a parar en un sitio a comer. Y vienen los pensamientos. Y vienen las sugerencias y vienen las tentaciones. Pero ¿cuántos saben que podemos vencer? ¿Qué vamos a hacer? Orar y velar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Jesús? Se preparó. Estaba preparado. Cuando vino la tentación, venció la tentación. Y vino la tentación y me ofrecieron esto, me ofrecieron aquello. Y yo, no. Quiero decirle que estoy en un ayuno de 21 días, por lo cual puedo comer ensalada, puedo beber agua. Y me dijeron, muy bien. Y ellos ahí comiendo de todo. Pues yo estaba tranquilo, porque nos preparamos. Todo lo que hacemos para Dios es importante prepararnos. ¿Cuántos se preparan para venir a la casa de Dios? Te voy a dar una clave para que tú puedas llegar a la casa de Dios. ¿Cuál es la clave? Velar y orar. Te puedes preparar. ¿Sabes que hay servicio el domingo? Te puedes preparar el sábado en oración y decir, Padre, gracias, porque en el nombre de Jesús yo traigo y ato todo pensamiento contrario en el nombre de Jesús. Todo aquello que viene en contra de yo congregarme ha estado paralizado e inoperante en el nombre de Jesús. Y no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y me levanto en el nombre de Jesús. Y me veo levantándome, y me veo arreglándome para ir a la iglesia en el nombre de Jesús. Y llego temprano. Pero si no lo declaras, si no estás en oración, ¿qué pasa cuando tú no estás en oración? Los pensamientos están maquinando, están corriendo. Dice, un poquito de sueño más, un poquito de cama más. Y comienzas. Pero si estás en oración, y en oración sabemos que nos comunicamos con Dios. Oración, declaramos todo aquello que viene en contra de la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Así que nos preparamos aún para venir a la casa de Dios. ¿Cómo lo hacemos? En oración, para que no seas vencido y llegues a la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero hay personas que no se preparan, y si no te preparas, no vas a ser efectivo en lo que sea, no solamente en las cosas de Dios, pero hay que prepararse. Es un buen hábito, que diga, es un buen hábito. La oración que produce es la que se basa en la voluntad de Dios, número 1 le dije, y es la que es dirigida por el Espíritu Santo. La oración es efectiva cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Para eso hemos venido. ¿Cuántos creen conmigo que tú puedes vencer toda tentación? Diga, yo puedo vencer toda tentación en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Y mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, así mismo lo vas a recibir. Podemos vencer toda tentación
Y toda tentación es toda tentación. Antes de que vaya conmigo a Romanos, vaya conmigo a Primera de Corintios, para que vea que usted puede vencer toda tentación. Primera de Corintios 10. Yo no sé tú, pero yo quiero vencer toda tentación. Yo quiero vivir para Dios. Para mí el vivir es Cristo. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para la fe del Hijo de Dios. Yo no quiero... Las tentaciones van a venir, sí, claro que sí. Los engaños van a venir. Porque eso es lo que el diablo ha utilizado desde siempre, nada nuevo. Porque él no es creador. La importancia es que nosotros estemos preparados. Nos preparamos antes de tiempo. Le dije el versículo. Le dije el capítulo. 10. Primera de Corintios 10. Versículo 11. Dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo. Está obviamente el apóstol hablando del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel adoraba a Dios, se regocijaba y volvían y caían? Dios los perdonaba, los limpiaba, se levantaban y volvían y caían. Y vemos el ejemplo. Dice, y estas cosas le acontecieron para nuestro ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué hace? Mire que no caiga. Eso es atención. En un momento dado alguien ha entrado en un cuarto oscuro y como no está viendo ni poniendo atención, le da con el dedito gordo a la esquina de la cama o de la puerta, y lo que sale es un gran aleluya y gloria a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero mira esto, 13 dice, no nos ha, dice aquí, sobrevenido ninguna, y ninguna es ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. ¿Qué dice ahí? Sino quedará también juntamente con la tentación que para que puedas soportar. Sabemos que Dios, diga Dios, siempre me da la salida. Pero tú y yo escogemos la salida. Pero Dios siempre nos da la salida. Siempre nos da la salida. Dice que no va a venir tentación que tú no puedas resistir. Ahora, fe comienza donde su voluntad es conocida. Somos que es importante conocer la voluntad de Dios para que podamos orar. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo entiendo, de acuerdo a Jeremías 29:11, que la voluntad de Dios, para mí sus pensamientos son buenos, son agradables, son de bienestar, para darme un buen futuro. Yo entiendo que Dios es un Dios bueno. Le estoy hablando de Salmo 86, versículo 5. Dios es bueno
Y dice, y perdonador. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Él es bueno y Él es perdonador. Diga, Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Y Él es perdonador. Eso no importa lo que sucedió ayer, antier, 5 minutos atrás. Dios es bueno y Dios es perdonador. ¿Cuántos saben que eso es buenas noticias? Sabemos que es importante conocer la voluntad de Dios para poder orar. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos conociendo su voluntad, vamos conociendo el bien de Dios, vamos conociendo sus misericordias. ¿Cuántos están aquí en esta mañana por sus misericordias? Amén. Tú y yo estamos aquí en la casa de Dios por su misericordia. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, estamos aquí. Porque todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Él es bueno, Él es perdonador, Él es sanador, Él es libertador, Él es bueno. Y número 2, conocer que Él me oye. Salmo 18, rapidito, Salmo 18. Número 1, conozco su voluntad. Es importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque así puedo orar conforme a su voluntad. El deseo de Dios es que te vaya bien en el momento que tú vives en esta tierra. Dígame, ¿quién anhela, ¿verdad? Si tú amas tus hijos, y sabemos que Dios ama a sus hijos y aún a los que no son sus hijos, porque Dios es amor. Pero sabemos que hay algunos que no aman a sus hijos, personas que no le interesa a sus hijos. Pero los que aman a sus hijos, ¿cómo quieren ver sus hijos? ¿Bien o mal? Y Dios, que es Dios, quiere el bien para sus hijos. Y Dios en su misericordia nos dio un libre escoger. ¿Cuántos están conmigo? Dice, puesto delante de ti, ¿qué? La bendición, la maldición, la vida y la muerte. Coge pues tú la bendición para que vivas tú y tu descendencia, atendiendo y guardando mis mandamientos, para que tengas larga vida. Somos que nuestros hijos nosotros los criamos, ¿sí o no? Pero llega un momento en que ellos tienen que escoger. Ahí ya nosotros no podemos, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es orar por ellos. La importancia de la oración. Yo sé que Dios es fiel, ¿sí o no? Y por eso nosotros oramos por nuestros hijos aún o antes de que estuviesen en el vientre de su madre, declarando el propósito de Dios. Y Dios es fiel. Oramos por nuestros hijos aún antes de que estén en el vientre. Pastor, pues nacieron, ¿qué voy a hacer ahora? Sigue orando por ellos. Si no lo hiciste en ese tiempo, hazlo ahora. No podemos hacer nada con el pasado, ¿sí o no? ¿Y cuánto le dan gloria a Dios que la sangre de Cristo borra tu pasado? Lo que no hiciste, no importa, ya no importa. Lo que importa es lo que tú vas a hacer desde hoy en adelante. Si no lo hiciste, no pierdas el tiempo meditando en lo que no hiciste, sino invierte el tiempo en todo lo que vas a hacer. Aleluya. Padre, gracias. ¿No lo hiciste en un momento dado? Tranquilo. La sangre de Cristo te limpia, te lava, te restaura, te hace, dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura. Todas las cosas viejas, ¿qué? ¿Y todas son qué? ¿Puedes tú orar por tus hijos ahora? Claro que sí.
¿Puedes declarar el propósito para tus hijos ahora? ¿Se puede manifestar el propósito para tus hijos ahora? Claro que sí. Sabemos la importancia de orar. De orar. ¿Qué le dije? Salmo 18, versículo 6. Personas, no recibas esa condenación es del diablo. Pero yo no estuve ahí con mis hijos, pero yo no hice esto, pero yo no le di lo mejor. Tranquilo. Ahora estamos en Cristo Jesús. Lo que no hiciste, no importa. ¿Qué es lo que va a importar? Lo que tú haces, ¿qué? Ahora. La semilla que tú estás sembrando, ahora. Porque la semilla que tú siembras hoy es la que vas a cosechar, ¿qué? Mañana. Hoy comienza a hacer las cosas que no hiciste, las cosas por las cuales el Espíritu Santo te da convicción. El Espíritu Santo no te va a condenar, sino te va a decir, ahora tienes las llaves, úsalas. Salmos 18, versículo 6, número 1, importante, conocer la voluntad de Dios, porque mi oración tiene que estar basada en ella. Es dirigida por el Espíritu Santo. Y número 2, vemos que tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Él nos escucha. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10? Creo que es el versículo 22. Dice, acerquémonos a Él en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe, de confianza, porque sabemos que Él nos oye. ¿Cuántos creen aquí que Dios le oye a usted? Amén. Eso es importante porque usted recibe de acuerdo a lo que usted cree. Si usted piensa que Dios no le escucha, pues Dios no le va a escuchar. Por eso le hablé la semana pasada de la importancia de conectar nuestro corazón a la oración. Cada vez que usted venga a la oración, los lunes, los miércoles, los viernes y aún aquí los domingos, es importante que usted conecte su corazón a la oración. Porque si su corazón no está conectado a la oración, ¿qué va a recibir? No todo el mundo que está en la oración recibe si no están conectados. Para que tú recibas en la oración, tú tienes que estar conectado a la oración. Tu corazón tiene que estar conectado a la oración. Por eso es importante, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos antes de llegar a la casa de Dios. Darle gracias a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios. Aprendimos eso, acción de gracias y alabanza para entrar en su presencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por la oración. Padre, gracias por la palabra rema que tú me vas a hablar en esta noche, Señor. Padre, gracias porque tú conoces mi corazón, tú conoces toda necesidad, Señor. Eres tú hablándome, eres tú enseñándome. Y cuando llegas a la oración ya estás en fuego. Amén. No llegues apagado a la oración. ¿Cómo vamos a llegar a la oración? Encendidos. Porque ya nos estamos preparando desde antes de tiempo. Porque sabemos que Dios siempre nos habla. Esto no es difícil. Es crear buenos hábitos para entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablarnos? Dios quiere ministrarnos. Versículo 6 del Salmo 18 dice: en mi angustia invoqué a Jehová en el momento difícil y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Por el tiempo, apunte, Salmo 116, versículo 1. Salmo 118, versículo 5.
Efesios 3:12, Primera de Juan 3:22. Esta ustedes la conocen, Primera de Juan 5:14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones. Es importante conocer la voluntad de Dios. Importante conocer que Él nos oye. Padre, gracias. Esta es la confianza que tengo en ti. Que si pido cualquier cosa conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y como yo sé que tú me oyes, tengo las peticiones que te he hecho. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y eso nos motiva, sabiendo que Dios está atento. Tenemos fe de que Dios escucha nuestra oración. No se puede orar, escuche, sin la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en tu espíritu, lo que vas a orar son palabras vacías y sin poder. Padre, gracias, porque el cielo está azul y lindo. ¿Qué poder hay en eso? No son oraciones lindas, son oraciones de fe. Diga, no son oraciones lindas, son oraciones de fe. Para tener fe, número 1, es conocer la voluntad de Dios. Y número 2, saber que Dios escucha mi oración. Pastor, oré y no veo resultado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recibimos de acuerdo? Si no estamos viendo el resultado, ¿qué vamos a hacer? Hay que aumentar la fe. Tenemos que buscar más. No es una marita mágica. Tenemos que... ¿Qué le dice Dios a Josué? Ustedes saben esto. ¿Alguien me lo puede decir? Bendita que esta palabra. De día y de noche para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas. Y como le he dicho antes, esta escritura es vital, es importante. Porque si estamos muy ocupados para meditar en su palabra, estamos muy ocupados para tener éxito. Estamos muy ocupados para que las cosas nos salgan bien. Estamos muy ocupados para recibir de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser sabios con el tiempo. Tener sabiduría y no perder el tiempo. Y eso es una cosa que tenemos que estar atentos todo el tiempo. Sabemos que con las distracciones que hay hoy en día, es mejor orar que estar viendo todos estos juegos, tabletas, teléfonos y esas cosas. Así que si no hay palabra en tu espíritu, son palabras vacías. ¿Qué hay en el corazón? Tiene que haber palabra en tu corazón porque todo comienza con la palabra de Dios. Y si no hay palabra, no hay fe. Y si no hay fe, de nada sirve la oración. Lo que hay es lo que sale. Así que llena tu vientre de la palabra de Dios para dar a luz, escucha, un milagro. ¿De qué vamos a llenar nuestro vientre? María, su vientre, ¿de qué su vientre fue lleno? Del verbo, de la palabra. Y dio a luz un milagro. Dio a luz a Jesús. El milagro de todos los hombres, de todo aquel que le recibe. Eso es lo mismo, llenamos nuestro vientre de la palabra de Dios para dar a luz un milagro.
Importante aprender a orar. Dios quiere, escucha, Dios quiere escuchar tu voz en el cielo. ¿Cómo aprendemos a orar? Saturamos nuestro hombre interior de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y no fuimos ahí, Romanos 8, pero el Espíritu Santo es quien nos enseña. Pero tenemos que darle con qué trabajar al Espíritu Santo. ¿Y con qué le damos a trabajar al Espíritu Santo? Con la palabra que está en nuestro vientre. Él nos guía, Él nos trae a memoria, Él. Vaya a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, rápido. Primera de Corintios 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriñe, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, dice aquí, por sabiduría ¿qué? Sino con las que enseña el Espíritu. ¿Quién las enseña? El Espíritu. No son palabras humanas. Es la palabra de Dios, que es espiritual. Y el Espíritu Santo nos revela la letra que está, o el espíritu que está detrás de esa letra. Abre los ojos, abre el entendimiento, nos da revelación para que nosotros podamos entender lo que Él nos ha dado y acomoda ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, o sea, el hombre sin Dios no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y qué nos dice ahí? Que nosotros tenemos que la mente de Cristo. Ahora, rápido. El Espíritu Santo va a trabajar con el depósito que hay en tu corazón. ¿Cuántos saben que de un pozo tú no puedes sacar lo que no tienes? Rápido. Colosenses 4:2, la oración abre puertas. Primera de Pedro 4:7, la oración nos mantiene despierto, alerta. Importante. Cuando Dios, Lucas 18, versículo 1, cuando Dios venga a buscar su iglesia, que Él está esperando de nosotros. Lucas 18, versículo 8. Bueno, vamos al versículo 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos saben que la fe no desmaya? La fe no desmaya. La fe no se rinde. La fe siempre le cree a Dios. Por eso cuando oramos con fe vemos el poder de Dios. Y dice aquí el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos la importancia de la fe. Ahora, ¿cómo nosotros oramos? Número 1, oramos en voz alta. ¿Cómo vamos a orar? En voz alta. Le vamos a dar voz a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Número 2, tomamos autoridad sobre el temor. ¿Cómo? Declarando su palabra. ¿Cuántos tienen el hábito, son buenos hábitos, de orar antes de salir de su casa? Rey, tú me diste el testimonio del accidente, que no te pasó nada, pero te acordaste que antes de salir de tu casa, ¿qué hiciste? Oraste. Padre, gracias porque tú guardas mi entrada y mi salida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie a resbaladero, ¿verdad? Somos que me está dando el testimonio que él oró y lo que sucedió en el expreso mientras iba a su trabajo. Y vemos que lo que pudo haber sucedido era grande, pero no sucedió nada. ¿Cuántos oran antes de montarse en el avión? ¿Cuántos oran por los aviones? Amén. Pero eso es prepararse antes de tiempo. Es prepararse antes de tiempo. Orar, declarar la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hermano, yo estaba en 2 aviones que no funcionaron bien. Uno de ellos estaba botando gasolina. Y tú ves las flamas y las cosas así. Y gloria a Dios. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Otro que también el motor hizo ¡fum! Se fue el motor. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Ya Dios no oyó. Una de las cosas que yo siempre hago es, no importa cuánto equipaje o lo que yo tenga no voy a tocar esto porque está caliente. Pero yo siempre pongo la mano en la entrada de ese avión. Sangre de Cristo. Padre, gracias porque llegamos al otro lado. En el nombre de Jesús. Y así mismo en el carro. Padre, gracias porque llego al trabajo bien. Llego a casa bien. Pero son hábitos que hacemos. Y yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El que no la conoce dice, pues el destino era que me estrellase en un avión o morir de esta forma. Pero esa es la persona que no conoce la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? La importancia de conocer la voluntad de Dios. Dios lo que quiere hallar es fe. Y por eso oramos. Mira, no sabía que tenía esto aquí. Lucas, estamos en Lucas, ¿verdad? Me gusta el libro de Lucas. En el libro de Lucas hubieron 28 encuentros con Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? Si tú lees el libro de Lucas, vas a ver 28 encuentros con Jesús. Por lo que hay 28 transformaciones. Lucas 8:22. ¿Están conmigo? Dice, aconteció 8:22. Aconteció un día que entró en una barca
con sus discípulos. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado del lago. ¿Cuántos saben que la palabra no retorna atrás vacía? Y llamamos las cosas que no son como si fuesen. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro. Mira la confesión de ellos. Dígame si ellos estaban preparados. Jesús le dice, pasemos al otro lado. Eso es certeza y seguridad. Pero ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Cuál era la declaración de... ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesús? Yo le doy gloria a Dios por Jesús porque si Jesús no estuviese en nuestro bote, en nuestra barca, muchos estuvieran muertos ya. Pero Jesús en su misericordia, ok, yo sé que tú dices que perecemos, pero yo digo, pasemos al otro lado. Y mi palabra es sobre tu palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que la palabra de Dios es sobre nuestra palabra? ¿Cuántos se acuerdan de Zacarías? El ángel le tuvo que callar la boca. ¿Se acuerdan? Zacarías no podía tener hijos. Su esposa estaba orando. Y ahí es que vino Juan el Bautista. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Y entonces Zacarías, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Pero cómo? Y dice que el ángel le cayó la boca y lo enmudeció. Y estuvo mudo hasta que nació el niño. ¿Y cuál es el nombre que le vamos a poner? Zacarías, porque se llama Zacarías. Y tuvieron que darle ahí un iPad para que escribiera el nombre. Y puso Juan. Y cuando escribió Juan, ahí mismo se desató la lengua. Porque ya el milagro estaba hecho. Pero mientras tanto, el ángel le dijo, te callas la boca porque... No. Dios dijo, Dios dice, y así será. Entonces ellos dicen aquí, maestro, maestro, que perecemos. ¿Y cómo estaba Jesús? Dice ahí, aleluya. Lo tuvieron que despertar. Despertando él, reprendió al viento y las olas. Y cesaron y se hizo ¿qué? Bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Vieron la pregunta? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas mandan. ¿Y qué dice ahí? Y lo obedece. Aleluya. ¿Qué tenían que decir ellos? ¿Cuántos saben que Jesús nunca le dijo cuando se montó en la barca? ¿Cuántos saben que Jesús le dijo, pasemos al otro lado? No le dijo, wow, estamos en esta barca ahora. Yo espero que no nos ahoguemos en medio de este mar. Vamos a ver si las cosas nos salen bien. Yo espero que sea la voluntad de Dios, que lleguemos al otro lado. ¿Cuántos saben que eso no es fe? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que llegasen. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito contigo? El propósito de Dios es que tú llegues al final de tus días y cumplas tu propósito en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en este año 2018 no hay muerte prematura? Porque esa es la voluntad de Dios. Diga, no hay muerte prematura en mi familia, en el nombre de Jesús.
Ellos tenían que decir lo que Él dijo. Su palabra no retorna atrás vacía. Pero, ¿qué declara el temor? El temor siempre declara lo opuesto a la palabra de Dios. Por eso tú sabes cuando una persona está en fe o está en temor. Porque tú le dices lo que la palabra dice, pero ellos te miran a ti como si lo que tú estuvieras diciendo no tiene sentido. ¿Y cuántos saben que la fe no tiene sentido? Porque la fe no es de los sentidos, la fe es del Espíritu. Entonces tú le dices, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, dice que Dios arregla, prepara, pone para bien todo aquello a los que le aman. Vamos a creerle a Dios. Sí, pero. Entonces, ¿qué? Su fe o está en el temor de que nada va a ocurrir. De que están 3-2 a favor del hoyo. ¿Están conmigo? Si queremos recibir de parte de Dios, tenemos que creer. Creerle a Dios. ¿Por qué Jesús, escuche, y con esto vamos a cerrar, tengo más, pero ¿por qué Jesús cumplió la voluntad de Dios? ¿Por qué a Jesús se le hizo fácil cumplir la voluntad de Dios? Jesús fue obediente, ¿sí o no? Pero Jesús se le hizo, escuche, fácil cumplir la voluntad del Padre, porque Jesús dijo todo lo que el Padre le dijo y nunca dijo lo opuesto. Nunca Jesús fue en contra de lo que el Padre le decía. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Personas que Dios les dice, ¿y qué pasa? Dicen lo opuesto a lo que Dios dice. Todo lo que el Padre le decía, Jesús lo decía también. Juan 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, ¿qué dice? Esto hablo al mundo. Juan 17, versículo 8. ¿Qué él habló? Lo que él había oído de él. San Juan 17. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, exactamente es lo que les he dado. Y ellos, esta es la clave, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, dice Jesús, no las hablo
dice aquí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por último, Juan 12, 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, dice aquí, no permanezca en tinieblas. Sabemos que Él alumbra a los hombres. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. ¿Cuántos pueden decir que eso es poderoso de verdad? Yo sé que Jesús no vino a juzgarme, ni a condenarme, sino que Él vino a ¿qué? A salvarme. Eso fue a lo que vino Jesús. Él vino a salvarme. Ahora el versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Somos que Jesús no viene a juzgarnos, pero tú y yo vamos a ser juzgados o sentenciados o condenados conforme a lo que hemos oído. ¿Sí o no? Jesús es el Salvador de todos los hombres. Si yo recibo esa palabra, yo no seré juzgado, ni condenado, ni sentenciado. Si yo rechazo esa palabra, ahí cambian las cosas. Dicen mis palabras, o sea, lo que tú eres responsable de lo que yo te he dicho. No hay excusa. ¿Cuántos saben que en el infierno no hay nadie que no escogió ir allí? El que está en el infierno es porque escogió ir al infierno. Igual el que está en el cielo es porque escogió ir al cielo. El que está en el cielo es porque recibió a Jesús, simplemente. Y el que está en el infierno es porque rechazó a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre, que está sentado en su trono, si no es por Él, si no es por Jesús. Yo escojo a Jesús, Él es el camino que me lleva al cielo. ¿Están conmigo? La palabra nos va a juzgar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Lo que he de decir y qué más. Y lo que he de hablar. Jesús cumplió la voluntad de Dios porque Él siempre dijo lo que el Padre le decía. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y eso es lo que Jesús habló. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre. ¿Qué dice ahí? Exactamente como el Padre me lo ha dicho. Así mismo yo lo hablo. Y por eso Él anduvo en la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros igualmente le damos voz a la voz de Dios, porque ese es su mandamiento y su voluntad. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.